Antes de comenzar con el video, no quisiera condenar completamente la carrera de quien se va a hablar. Sin embargo, creo que es importante que el público y los seguidores de dicha persona evalúen sus acciones y actitudes y lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de Roro, quien creo que para la mayoría no es necesaria una introducción, pero la vamos a hacer igual. Roro es una de las influencers más populares de España, con millones de reproducciones, una imagen prácticamente perfecta, una relación que internet adoraba y una comunidad que no paraba de crecer. Pero bastó una pelea de boxeo para que absolutamente todo se fuera a la mierda, porque después de la pelea contra Rivers, internet empezó a hacerse una pregunta: ¿quién es realmente Roro? Así que hoy vamos a ver cómo Roro pasó de construir una de las imágenes más perfectas de internet a convertirse en una de las influencers más polémicas del momento. Pero antes de hablar sobre la caída, tenemos que entender algo. ¿Quién era Roro antes de que todo esto ocurriera? Roro es una influencer española que se hizo viral principalmente por sus videos de cocina y por su contenido que hacía alrededor de su relación con Pablo. Su contenido se hizo especialmente conocido por ese estilo, que muchos relacionan con el movimiento Trade Wife. Básicamente, videos en los que Roro aparecía cocinando o preparando cosas para su novio. De ahí salió una de sus frases más reconocibles: a Pablo le apetecían hoy chocoflakes para desayunar. Después de esta frase, procedía a cocinarle como si estuviera en su propio restaurante Michelin, y funcionó muy pero muy bien. Roro empezaría a acumular millones de reproducciones y su imagen se volvería prácticamente inseparable de esa personalidad dulce, femenina y aparentemente perfecta. Hasta que llegó la velada. Recientemente, durante la velada del año, Roro se enfrentó a la streamer mexicana Rivers, y aunque la pelea terminó con Roro ganando por decisión, el resultado no fue precisamente lo que terminó llevándose toda la atención, sino ¿qué fue esto? El casco. Como probablemente sepan, al tratarse de una pelea amateur, las protecciones son fundamentales, y aquí había una situación bastante particular. Roro había pasado por una operación de nariz meses antes de la pelea, y obviamente recibir un golpe directamente en esa zona podía representar un daño irreversible. Hasta aquí todo tiene sentido. El problema fue la solución que terminó utilizando: un casco con una careta de plástico extremadamente resistente. Cuando digo extremadamente resistente, hablamos de un material que es capaz de soportar hasta martillazos hasta que le pase un auto por encima. Y aquí es donde comenzaría la polémica, porque aunque el casco protegiera perfectamente la nariz de Roro, también cambiaba la forma en la que ambas peleaban. Si Rivers golpeaba directamente la cara de Roro, no estaba golpeando exactamente lo mismo que Roro iba a golpear. Para entenderlo, traten de golpear una almohada y ahora golpeen una pared. ¿Ven cómo no se siente precisamente igual? Y aunque obviamente un casco no es literalmente una pared, la diferencia de dureza fue precisamente lo que generó las críticas. Rivers tenía que acostumbrarse a esa protección durante la propia pelea. Y aquí aparece otro problema. Aquí es donde algunos se preguntarán: bueno, Firo, ¿y por qué no simplemente usaban las dos del mismo casco? Y aquí es donde entra el detalle de la situación que vuelve esto más complicado. Según lo que se comentó después de la pelea, había otras opciones de casco disponibles, pero según los estándares de Roro, estos no cumplían con el requisito de protegerla de la nariz. Por ende, primero propuso un casco que tenía una especie de reja de fierro, el cual obviamente fue negado por el equipo de Ibai, ya que este presentaba un mayor riesgo para ambos peleadores en el combate. Así que optaron por esperarse momentos antes de la pelea para presentar el casco con la careta de plástico, el cual al final del día, después de tantas insistencias, el equipo de Rivers accedió en parte a poder siquiera probarse el casco de plástico para que ambas pelearan con la misma protección. El detalle es que el equipo de Roro únicamente tenía dos cascos verificados, uno que venía en camino desde otro país y el otro lo tenía Ibai para mostrar en la presentación de la velada. La cosa es que el primer casco que venía en camino iba a llegar hasta el momento justo de la pelea, y el segundo simplemente no lo quisieron prestar, así, por sus huevos. Por ende, el equipo de Rivers no podría disponer con la suficiente anticipación para poder practicar con un casco idéntico y acostumbrarse a él. Eso significa que Rivers podía llegar al combate sabiendo que iba a enfrentarse a una protección que prácticamente no había podido probar en condiciones reales, lo que le causaría una desventaja enorme, aún más de la que pelear con alguien que tiene un casco como el de la Odisea. Y ahí es cuando internet empezó a preguntarse: ¿esto realmente era justo? Y el casco no fue lo único que empezó a llamar la atención. También surgió la polémica alrededor del pesaje. Según lo que se comentó posteriormente,
posteriormente, Rivers habría tenido que volver a pesarse, y esto generó todavía más preguntas sin certidumbre, como ¿por qué Roro insistió con esto? ¿Y qué necesidad había hacerlo nuevamente? Oficialmente no tenemos una respuesta definitiva sobre cuál fue la razón, así que aquí prefiero no inventarme una teoría. Días después de esto apareció otro clip en el que nuevamente Roro causaría más polémica. Antes de la pelea, Roro preguntó específicamente por los golpes detrás de la cabeza. Para quienes no conozcan el boxeo, este tipo de golpe es ilegal y puede ser especialmente peligroso. En el clip se le explicaría esto y por qué no debería hacerse, pero la respuesta de Roro generó todavía aún más críticas, porque básicamente bromeó con que si el árbitro no se daba cuenta, no pasaría nada. Y esto se volvió importante después, porque una vez comenzando la pelea, pasando a la esperada velada del año, ya sabemos la historia de cómo termina esto. Comienza la pelea, Rivers trata de golpear el rostro de Roro, nota lo duro que está el casco y opta por intentar dar su mejor esfuerzo. Roro, sin vergüenza alguna, hace el golpe en la parte de atrás. El referee, como el ciego que es, no marca nada. Y bueno, Rivers pierde la pelea por decisión, pero se gana el corazón del público. ¿Y Roro? Bueno, después de la pelea hizo TikTok queriendo dar lástima sobre cómo 5 fucking meses entrenados se van a la basura, porque el público prefirió enfocarse en una injusticia como lo era el supercasco sacado de la Odisea que usó para la pelea. A su vez, el equipo de Roro celebró la victoria de esta burlándose de Rivers sobre cómo ella reclamaba del casco. Estas acciones no hizo más que avivar el fuego del odio que la gente le tenía por el hecho de subirse con un casco que le daba una ventaja absurda. Porque después de la pelea empezaron a investigar a Roro. Y aquí ocurrió algo que hemos visto cientos de veces en internet. Una polémica actual hace que la gente empiece a revisar todo lo que una persona ha hecho durante años. Clips antiguos, comentarios, videos, publicaciones que nadie recordaba, y algunas cosas empezaron a hacerse virales. Una de ellas fue el famoso comentario en el que alguien le preguntó a Roro si era peruana. Y su respuesta, bueno, ya la conocemos todos. ¿Eres peruana? ¿Qué? Never. Never. La respuesta se volvió tan viral que rápidamente comenzó a utilizarse en forma de meme, pero el problema fue que este clip comenzó a verse dentro de un contexto mucho más amplio, ya que algunas personas empezaron a señalar otros comentarios y actitudes que consideraban despectivas hacia otros latinos. Ahora, una cosa es ser latino y hacer bromas sobre peruanos, y otra muy diferente es que la gente empieza a encontrar un patrón, y eso fue precisamente lo que hizo que la polémica creciera. Pero quizá la acusación más fuerte relacionada con su pasado tenía que ver precisamente con el contenido que la hizo famosa, porque antes de que Roro se hiciera viral cocinando para Pablo, ya existía otra creadora haciendo contenido muy, pero muy parecido. Según lo que comenzó a circular después de la velada, Roro incluso habría dejado comentarios negativos en las publicaciones de esta creadora, criticando su contenido, apariencia y otros aspectos de sus videos, y posteriormente Roro habría comenzado a hacer videos similares, incluyendo elementos que recordaban directamente el contenido de esta chica. Y aquí es donde la historia se vuelve bastante incómoda, porque si solamente fuera alguien copiando una tendencia, pinche Firu, mamón, o sea, la gente no puede monopolizar el contenido, güey. La gente es libre de poder hacer contenido relacionado o similar. No necesariamente alguien es dueño de uno. No. Si ese fuera el caso de que ella solamente fuera alguien copiando una tendencia, se le pasaría. Pero si primero atacas a una persona por hacer ese contenido y después te haces famosa haciendo algo muy parecido, es normal que la gente comience a cuestionarlo. Y en casos más extremos, repudiarlo. Después de que todo esto comenzara a hacerse viral, también surgieron acusaciones todavía más graves. Se señaló que la cuenta desde la que Roro habría realizado aquellos comentarios desapareció, y posteriormente la creadora que estaba hablando del tema habría sufrido problemas con su propia cuenta, ya que en un directo ella menciona que alguien le intentó hackear en ese mismo instante, e inclusive algunos creadores de contenido que han hablado sobre este tema aseguran que existen intentos de silenciarlos. Pero aquí quiero hacer una aclaración, que algo sea viral no significa automáticamente que esté demostrado, así que estas acusaciones hay que tomarlas como eso, acusaciones, no como hechos comprobados. Esto último lo digo porque a los días de que esta chica salió a denunciar sobre su caso, múltiples creadores de contenidos salieron a investigar sobre la veracidad detrás de las capturas del hate de Roro, descubriendo que no eran más que capturas falsas, así que no hay que dejarse llevar por el hate y siempre verificar las fuentes.
Y tampoco es por defender a Roro, pero si no tienes evidencia real, no puedes culpar a nadie. Y precisamente por eso, no voy a decir que Roro hizo algo que no podamos demostrar, pero sí podemos hablar de cómo todas estas historias terminaron afectando la percepción que internet tenía sobre ella. Y aquí está el verdadero problema para Roro. No fue una sola polémica, sino que fue una acumulación. Primero el casco, después las declaraciones de la pelea, después los clips antiguos, después el famoso Never, después las acusaciones relacionadas con el contenido y todas las demás historias que comenzaron a aparecer. Cada nueva polémica hacía que la anterior pareciera aún peor, y poco a poco la imagen de la influencer perfecta empezó a romperse. Esto hizo que la gente comenzara a dejar de seguirla, algunos patrocinadores se alejaron y las redes sociales se llenaron de críticas. Incluso comenzaron a circular acusaciones de que Roro habría utilizado bots para recuperar parte de los seguidores que había perdido. Y aunque no es algo que podamos afirmar, si está algo sospechoso, todos los nombres de usuario que tienen las nuevas cuentas que están siguiendo a Roro. En fin, algo que sí sabemos es que su imagen pública cambió radicalmente. La misma persona que antes era conocida principalmente para cocinar para Pablo, ahora está siendo discutida por una pelea, un casco y una lista cada vez más larga de polémicas. Personalmente creo que la historia de Roro demuestra algo bastante interesante sobre el internet. Cuando construyes tu carrera alrededor de una imagen, esa imagen que puede convertirse en tu mayor fortaleza, pero también puede convertirse en tu mayor debilidad, porque mientras todo está bien, la gente solamente ve lo que tú quieres mostrar, pero cuando ocurre una polémica, internet empieza a buscar absolutamente todo. Y de repente, lo que antes parecía perfecto, empieza a verse completamente diferente. ¿Roro realmente cometió todos los errores de los que internet la acusa? Eso es algo que cada quien tendrá que decidir después de conocer las diferentes versiones. Pero una cosa sí está clara, la pelea contra Rivers no solamente terminó con una victoria por decisión, también terminó cambiando por completo la conversación alrededor de Roro, junto con su carrera. Y quizá, esa pelea no fue el inicio de su caída, sino que fue el momento en el que el internet empezó a mirar con más detalle esa figura perfecta que había construido Roro a lo largo de su carrera. ¿Y tú qué opinas de todo lo que pasó con Roro? ¿Crees que la polémica del casco estuvo justificada? ¿O crees que internet simplemente encontró una excusa para irse contra ella? Déjenmelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias de influencers, polémicas y cosas que probablemente internet preferiría olvidarnos, ya sabes dónde encontrarme. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, su suscripción, activen su campana para futuros videos y compartan con sus amigos, por favor, compartan con sus amigos. Hagamos que este canal sea más grande. Sin más que decir, yo soy el Firu y nos vemos en el próximo video. Chao.